creo que es lo que buscamos de parte de Dios a diario. Una bendición de fortaleza, una bendición de paz, una bendición de gracia. Estamos pasando por tiempos muy difíciles. La guerra que estamos viviendo es una guerra incansable, no tiene tregua, no tiene término hasta que Él regrese por nosotros, por su iglesia. Y tenemos que hacernos a la idea, tenemos que hacernos de corazón de que así será hasta que el Señor regrese por nosotros, no olvidando lo que el Señor nos dijo, que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se desfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y esta guerra tiene que ver con lo que el diablo pelea en cuanto a nuestra salvación. A Él no le interesa de que usted y yo estemos bien. Si estamos enfermos, si estamos atribulados, Él todo lo que quiere es pelear por nuestra salvación, para que usted y yo, pues a fin de haber peleado, a fin de haber caminado con el Señor, no tengamos el privilegio de celebrar una victoria. Y este es el tipo de guerra que estamos lidiando a diario, amados hermanos, todos los días. El diablo usa como ventaja, usa como avenida gratuita todo problema, toda situación que se nos presenta en nuestra vida, problemas que a veces nosotros mismos creamos. El diablo a veces no tiene que hacer nada, solo esperar el momento que usted y yo nos encuentremos en un estado débil, en un estado de confusión, en un estado de insosiego, para Él entrar y terminar el trabajo en nuestras vidas de una destrucción, de hurtar nuestra fe, de hurtar nuestra fuerza, nuestro deseo de servir a Dios. La semana pasada empezamos a ver de nuevo un tema en cuanto a guerra espiritual, y creo que no hablamos de ello lo suficiente, amados. Nos contrista mirar quienes han caminado, quienes caminaron. Ahorita estaba meditando y traje a mi mente los rostros de algunos hermanos, de algunas familias que tiempo atrás llegaron a congregarse con nosotros, llegaron a caminar con nosotros y a pelear las guerras de las milicias en el Señor. Y se contristaba mi espíritu, ¿verdad?, al recordarles, y sé de antemano que algunos ya no caminan, que algunos dejaron de caminar, que no han buscado pues el reconectarse con alguna fuente de agua espiritual. Y me pregunto, Señor, ¿qué estarán haciendo mis hermanos en este momento? ¿Qué estará pasando con ellos? Y pues nos encontramos, hermanos, que caminar con el Señor no es un juego, no es cosa liviana, no es cosa de la que debemos de tratar a la ligera, mucho menos religiosamente. El diablo le fascina, le gusta que haya espíritu, ¿verdad?, de religiosidad en nuestras vidas, porque no va a ser la religión en nosotros la que va a vencerlo a él, va a ser una
pasión, va a ser una profundidad de nuestra parte en nuestro servicio a Dios, va a ser un compromiso sin excusas, sin pretexto, va a ser el amor y la justicia que tenemos los unos para los otros. Dice la palabra de Dios que en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no ama y que no hace justicia no es de Dios. Y no tiene que seguir el Espíritu Santo hablando y declarando, pues, para el curioso y para el simple, ¿verdad? Y digo, bueno, pues si no es de Dios, ¿de quién es? Pues él mismo se la contesta. Porque cuando andamos en luz, tenemos claridad, tenemos revelación, tenemos una claridad. La palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y por tanto no hay oscuridad en nuestra vida. Por dura que sea nuestro caminar, por difícil que esté nuestro sendero, siempre va a haber luz, va a haber claridad, vamos a entender las cosas, vamos a saber quién está detrás de todo ataque es Satanás mismo. Y no vamos a tomar otra actitud más que una actitud de guerra espiritual, hermanos, y en este día estamos en una misión, estamos en un proyecto, el propósito de la guerra, mis hermanos, es para recuperar lo perdido. Cuando entramos en el plano de guerra espiritual, se están peleando muchas cosas en determinado momento. El propósito de la guerra tenemos que definir para qué estamos guerreando, por qué estamos ahí, por qué hemos llegado allí. Y casi por lo regular es porque se está peleando sobre un territorio. Alguien conquistó el territorio de alguien o que no le pertenece, o porque se está recuperando algo que es propio, es de alguien, de una entidad, de alguna familia o individual, ¿verdad? Y es la razón de guerra espiritual, y por eso es que cada día, cada momento, mis hermanos, usted y yo tenemos que estar completamente preparados, completamente convencidos de que esta guerra, mis hermanos, no va a cesar hasta que regrese el Señor por nosotros, su iglesia, y que nuestra parte es que todos los días usted y yo estemos sobrios, estemos despiertos, andemos en luz como Él está en luz, mis hermanos, y que entre nosotros haya comunión, haya paz, mis hermanos. Esas son las armas, esas son las barreras que Dios usa para protegernos a nosotros. Si en nosotros hay paz, si en nosotros hay amor, si en nosotros hay comunión, mis hermanos, no fácil podrá el enemigo penetrar, mis hermanos, no fácil podrá el enemigo avanzar, porque estamos entrelazados, estamos unidos, estamos en la misma mente, en el mismo corazón, mis hermanos, y por lo tanto usted y yo podremos avanzar en una posición de guerra, en una posición de fe. Y en este día nuestra actitud debe de ser: me pongo en posición de guerra. Aleluya. Quiero que usted en esta mañana haga esta fuerte declaración. Todos conmigo hagamos esta declaración: me pongo en posición de guerra. Me pongo en posición de guerra para recuperar lo que he perdido. Una vez más, me pongo en posición de guerra para recuperar lo que he perdido. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos queremos recuperar lo que hemos perdido? En el nombre de Jesucristo. Decláralo con tu voz en alto, con tus manos, con tu alabanza al Señor. Aleluya. Y vamos a entrar en este tiempo es muy avanzado. Dios les bendiga a todos. Bendigo al Señor por ver de nuevo a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos, nos da gusto de verles, cada familia, cada padre, cada madre. No debo de decirles lo que esté ocurriendo en tu vida. La semana pasada lo hice muy claro. Todo lo que pudiera, que tiene el sabor, el mal sabor, que tiene el peso de prueba sobre nosotros, que tiene esa fuerza de resistencia en contra de lo bueno que queremos hacer. Usted y yo debemos de saber que el diablo, Satanás, está detrás de todo eso. Y a veces pone por delante, usa a nuestros seres queridos, usa a los que menos pensaban.
pensábamos, saben que el diablo no mete a los demonios para hacer el trabajo que tiene que hacer, usa a los descuidados dentro de la iglesia. El diablo es muy ventajoso, el diablo es muy aprovechado, usa a los débiles de fe. Por eso dije que servir a Dios no es cualquier cosa. Si usted viene en esta mañana, mis hermanos, no viene a ver qué pasa. No viene a ver quién vino, a ver qué está pasando, ¿verdad?, en el mundo de los religiosos. No, señor, no, señora. Venimos, mis hermanos, tenemos que venir en nuestra mente completamente programada y posicionada, mis hermanos, a guerrear para recuperar lo que hemos perdido en el nombre de Jesucristo. Esta guerra se tiene que lidiar con seriedad, se tiene que lidiar con fe, con una fe absoluta y incansable en nuestras vidas. Porque así como han caído muchos, podemos caer nosotros si andamos nomás de curiosos ahí, mis hermanos, ¿verdad? Y saben que he encontrado a muchos que me han llegado a decir, hermano, qué bonito estuvo el servicio, qué bonita la predicación, qué bonito es el ambiente que tenemos y todo, pero es puro sentimiento. Vienen a sentir nomás eso, porque no tienen raíces, no tienen una convicción fuerte, porque la prueba está de que no están. No estamos caminando por sentimientos, por emociones, no debemos de ser legalistas en esas cuestiones, amados hermanos, porque cuando venga la prueba es ahí donde Dios prueba nuestra fe, es ahí donde se tambalea, mis hermanos, nuestro espíritu, pero una fe que tiene raíces, una fe incansable, una fe absoluta en el eterno, no fácil se mueve, no fácil se quebranta, no fácil corre, no fácil se desliza, amados hermanos. A veces, cuando tratamos esos temas de guerra espiritual, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, porque si no estamos en posición de lidiar una guerra espiritual de la magnitud de la que ha preparado el enemigo, decía la semana pasada, puede ser hasta fatal, puede ser nuestra derrota misma. Les hablaba las semanas pasadas sobre derribar las fuerzas demoníacas territoriales que tienen atadas las naciones, las familias, los pueblos, los países. Y explicaba con detalle, ¿verdad?, lo que significan los rangos en la operación dentro de los diferentes rangos, que no solamente estamos tratando con las malicias espirituales, que son el nivel más bajo de rango de fuerza que hay en el realmo o en el mundo espiritual, que son las que ahorita te están poniendo cansancio, te están poniendo enfado, te están poniendo ese dolorcito que no traías cuando llegaste, te están poniendo pensamientos, ¿verdad?, para sacar tu mente, tu espíritu de aquí, de este ambiente, y llevarte, ¿verdad?, a los problemas de la casa, al trabajo, y mañana, y empezar a pensar en todos los problemas que tenemos ahorita, mis hermanos. Esas son las malicias espirituales, y a ratos no sabemos cómo resistirlas, cómo pelearlas. Jamás podremos contra los principados y potestades. Y explicaba, ¿verdad?, porque a alguien se le puede venir a la mente. Yo cometí ese error por mucho tiempo. Yo pensé de que ese texto se estaba refiriendo a todo el mundo espiritual, ¿verdad?, cuando nos dice el Señor que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y yo pensé que estaba hablando de todo el infierno, y cuando en realidad está hablando solamente de demonios, está hablando de las fuerzas espirituales, de lo que son las enfermedades, de las que son, ¿verdad?, esas potestades que tienen atadas nuestras mentes. No está hablando de principados y potestades, mucho menos de los gobernadores, de los señores del mundo. Entonces, quiere decir que esta guerra lleva un peso mucho más profundo, de muy alta, mis hermanos, de un alto nivel espiritual, que requiere en nuestras vidas ya no solo una unción poderosa de Dios, sino la misma gloria de Dios en nuestras vidas. Y quiero hablar en paralelo, ¿verdad?, sobre recuperar lo perdido, pero al mismo tiempo quiero hablar sobre atar al hombre fuerte
Digan conmigo, atar al hombre fuerte. Mateo capítulo 12, verso 29. El hombre fuerte puede representar en su, dependiendo, explicaba la semana pasada, el operativo el trabajo de cada fuerza activa de demonios, sea principados. Recuerden, Satanás tiene su trono, todo imita, todo lo que es reino de Dios, Satanás también lo imita. Si hay principados y potestades y tronos y dominios dentro del reino de Dios, también lo va a ver en el realmo infernal. Es un imitador, es un copiador, Satanás. Y los principados y potestades, ¿verdad? Tienen sus tronos, tienen sus dominios asignados por Satanás mismo, ¿verdad? Estamos hablando de naciones, estamos hablando de quienes tienen bajo su poderío, bajo su control, ¿verdad? A naciones enteras, a países enteros, principados y potestades. Estamos hablando de fuerzas de alto rango, de mayor poder y fuerza, que no fácil se derriban, ¿verdad? Como explicaba la semana pasada, ¿verdad? El reino, ¿verdad? La nación de los árabes, ¿verdad? Controlada por el principado, por la fuerza de la religión musulmana, islámica, ¿verdad? Que tiene, que ha creado, esa misma religión ha traído odio, ha traído homicidio, ha traído, ¿verdad? Ha puesto a las naciones en contra unas de otras. Así que si vamos a derribar, si se va a atacar al principado que está controlando a la nación árabe, va a ser a la religión musulmana, va a ser el demonio que está detrás de esa religión musulmana. Pero tenemos a los gobernadores, que son más bien, que trabajan, operan en los territorios. Un territorio puede ser solamente, por ejemplo, una milla cuadrada, puede ser, ¿verdad? Mitad del norte de la ciudad o oeste de la ciudad, es de acuerdo el territorio que se le ha asignado. ¿Me están todos entendiendo? Y ese gobernador está a cargo. Explicaba la semana pasada, ¿verdad?, que Nogales, Sonora, el Señor ha hecho entender que Nogales, Sonora tiene 12 gobernadores. Uno gobierna el narcotráfico, otro gobierna, ¿verdad?, el sexo ilícito, la venta, ¿verdad?, de los niños, de los jóvenes, ¿verdad?, la prostitución, todo eso. Y me puedo ir, otro gobierna, ¿verdad?, los divorcios, en los matrimonios, nomás para que se den una idea del trabajo de los gobernantes, ¿verdad? Otro gobierna, ¿verdad?, el pleito entre las iglesias, vaya, el pleito entre las religiones y denominaciones. Otro gobierna, ¿verdad?, que la idolatría siga siendo la religión de alta preferencia en las ciudades, en los pueblos. ¿Si están entendiendo esos trabajos? Tenemos los señores del mundo, ¿verdad?, los que están, que responden a los gobernadores, ¿verdad? Los señores del mundo, ¿verdad?, son esas malicias, esos poderes que están dentro de las colonias, que están dentro de las entidades políticas, que están dentro, ¿verdad?, de las escuelas, están asignados a diferentes trabajos dentro, ¿verdad?, de lugares públicos, del municipio mismo. Y obviamente las malicias espirituales son las que usted y yo lidiamos todos los días en nuestra mente, en nuestro espíritu, los contraataques del enemigo, ¿verdad? Todas esas cosas con las que usted y yo lidiamos a diario, que las podemos sentir al levantarse, al acostarse, allí están, ¿verdad? No se apartan de nosotros. Vienen con nosotros también al templo, al culto, se van, ¿verdad? Donde quiera están esas malicias espirituales en los aires. Entonces nuestro trabajo es localizar y atar al hombre fuerte. Veamos lo que dijo el Señor en el capítulo 12 de Mateo, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Y entonces saqueará su casa. Volvemos a leerlo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear
sus alhajas y si primero no prendiere al valiente, y entonces saqueará su casa. Hermanos, primero, el primer paso a seguir, el participante de esta guerra espiritual debe de estar completamente comprometido con el Señor y vivir una vida de santidad y de justicia. Debe también ser un guerrero intercesor, un guerrero violento en espíritu y que no sea de doblado ánimo. No puede ser tibio, no puede ser un mediocre, sino que debe de ser ardiente en espíritu para poder derribar las fuerzas en los aires. Vuelvo a repetir, debe de ser ardiente en espíritu. Ardientes en espíritu, dijo Pablo, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esos son los guerreros entregados. No está hablando de religiosos, no está hablando de gente superficial, no está hablando de gente tibia, no está hablando de gente mediocre. Esos jamás podrán golpear las puertas del infierno. Esos jamás podrán doblar, ni siquiera causarle un doblez a las fuerzas de Satanás. Tienen que ser gente constante, ardientes en espíritu. Llueve, truene, como te sientas, estemos pasando por lo que estás pasando, el que está ardiente en espíritu, mis hermanos, puede derribar las fuerzas en los aires, porque Dios es con él, el Espíritu de Dios es con él. Y la batalla, mis hermanos, que estamos librando en contra de las potestades y principados de este mundo, debe realizarse y ganarse. Porque el propósito de una batalla no nomás es conquistar, no nomás es avanzar, no es de retomar, es de ganar. Es de ganar en el terreno espiritual a través de la oración de intercesión. Cuando digo oración de intercesión, hay de oración a oración como lo hay en el plano espiritual. Hay diferentes niveles, mis hermanos, de oración. Por decirlo ahorita, se oró por la ofrenda, la oración, ¿verdad?, pidiendo de la prosperidad, pidiendo a Dios que multiplique, que Dios reciba esta oración y la multiplique. Pero cuando hablamos de oración de intercesión, es exactamente lo que estamos hablando, una oración de guerra, una oración donde se decretan, mis hermanos, el poder de Dios contra el poder de las tinieblas. Es cuando usted y yo declaramos vida sobre muerte. ¿Están todos entendiendo? Cuando está en el artículo de muerte, no vamos a llegar al Señor, pues te lo entregamos. No, a lo mejor el Señor quiere hacer un milagro en ese momento. Usted debe de entrar con autoridad y con confianza y decretar la vida sobre la muerte. Por eso dijo el Señor: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Ahora, la intercesión de nuestra es nuestra, mis hermanos. La intercesión que Dios pone en nuestras vidas es la principal arma de asalto que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cada estrategia, cada paso debe de tener una base fuerte en la oración, si no, fracasaremos. Vuelvo a repetir, cada estrategia y cada paso que demos debe de tener una base fuerte en la oración, si no, vamos a fracasar. Y la batalla por nuestras familias, ¿a qué tanto les interesa, mis hermanos, ganar esta batalla para liberar a sus familias? Aquí tenemos una de las muchas peticiones que recibimos, ¿verdad? Cada domingo, cada semana, ¿verdad? Por nuestros hijos. Pedimos por él, ¿verdad?, por ellos, para que Dios los libere del problema, pero lo que más nos interesa es que Dios los llene de su espíritu, que Dios los cambie, que Dios los transforme. ¿Es cierto o no es cierto, verdad? Y si usted y yo no hacemos nada, si no hacemos nada en base a la oración, vamos a ver delante de nuestros ojos que se van a deteriorar.
nuestras familias. Delante de nuestros ojos se van a disolver, porque la batalla por nuestras familias y por nuestras ciudades, ¿qué es lo que, verdad? No tenemos... Yo sé que nos gusta, nos interesa, nos inquieta ganarnos a nuestra ciudad, pero primero es nuestra familia. No tenemos ninguna necesidad predicándoles, subiéndonos a los montes, oyéndonos a las plazas a predicar, si primero no lo estamos haciendo en casa. Eso no es el gobierno de Dios. Dios no brinca de un lugar a otro no, Dios quiere primero liberar, que usted y yo nos interesemos lo suficiente para que nuestras familias, para que nuestros hijos, nuestras relaciones matrimoniales, todo lo que tiene que ver con familia, primero sea liberado antes que todo lo demás. Y debe primero pelearse y ganarse, insisto, en el terreno espiritual. Esta batalla no es física, no es personal. Hay problemas personales en las familias. Cosas que se dijeron, cosas que se hicieron, ¿verdad? Que las tomamos personalmente. Y nos están consumiendo. ¿Saben que el problema... Cada vez que se presenta una situación de las que batallamos para resolverlas, el problema no es el problema en sí. El problema es la expectación que sube en mi mente, en la mente suya, ¿verdad? Que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, y cuando no se hacen a nuestra manera, cuando ese problema no tiene el resultado que usted y yo buscamos, entonces nos enfermamos, entonces nos vamos hacia abajo, nuestro ánimo se va por tierra, porque lo cierto es que debemos de lidiar esta guerra en el terreno espiritual. No es un problema personal. El diablo quiere que usted y yo lo veamos como un problema personal. It's not a personal issue. No es un asunto personal, es espiritual. El que está detrás de eso es Satanás mismo. Y si vamos a confrontar al enemigo y a arrebatar nuestras familias y arrebatar a nuestras ciudades de las manos de Satanás, debemos ir muy profundamente en el terreno espiritual. Es aquí donde muchos se devuelven, es aquí donde muchos dicen mejor que otros le entren, mejor que otros vayan a la oración, mejor que otros ayunen, mejor que otros se congreguen. Yo de acá de lejos, acá le voy a hacer verdad al religioso, y así se la pasan muchos cristianos. Y que no llegue el aniversario, ¿verdad?, de cuando se bautizó, porque se siente mal que no se lo celebraron y que no lo reconocieron. Hermano, yo tengo 30 años de bautizado. ¿Y a mí qué? Lo que queremos ver son frutos. El Señor está preocupado, el Señor está diciendo, mas el que perseverare hasta el fin. ¿Por qué está diciendo eso? Porque se va a poner, desde el día que te entregaste al Señor al final, se van a poner las cosas fuertes y macizas. Va a haber guerras, va a haber cosas tremendas, y el Señor nos está haciendo responsables. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que el Señor nos hace responsables de nuestra salvación. Vuelvo a hacer la declaración: el Señor nos hace responsables de nuestra salvación. Que a fin de cuentas, si usted se pierde al final, usted no le puede ir a reclamar al Señor: ¿qué pasó? ¿Por qué yo no me salvé? El Señor te va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque si vamos a confrontar al enemigo y arrebatar a nuestras familias de las manos de Satanás, tenemos que ir muy profundamente al terreno espiritual a través de la intercesión para discernir y localizar. Yo quiero decirle una cosa: la oración intercesora nos da un espíritu de discernimiento. Es lo primero que se cultiva. Cuando usted se propone a,
a retomar algo, a conquistar algo que fue tomado de sus manos, el Señor te da un espíritu de discernimiento para localizar a los principados y potestades que han construido fortalezas alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestras ciudades. Nos da un espíritu de revelación y nos enseña con qué clase de espíritu estamos lidiando. ¿Verdad que es irónico, es impropio, verdad, ir contra un enemigo que no sabemos, verdad, con el que estamos peleando? Estados Unidos, por ejemplo, verdad, manda a sus fuerzas armadas, su equipo especial elite, y lo que hacen primero, verdad, una intel search, una búsqueda de inteligencia, se infiltran, se meten primero, ¿verdad? Entran al campo, al territorio del enemigo, ¿verdad? Y exploran quién es quién, quiénes son los generales, dónde están las bases militares, dónde están los campos de entrenamiento, qué tanto entrenan al día, qué clases de estrategias se están llevando a cabo, de qué manera se están preparando los soldados. Todo eso, ¿verdad? Lo están mandando, esa información lo están regresando a los generales que están aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y están haciendo una inteligencia colectiva, ¿verdad? Información para que cuando lleguen a atacar, el ataque sea efectivo. No nomás llegar y verse ridículos y que el enemigo, ¿verdad?, caigan en una emboscada, caigan en una trampa del enemigo. Y de esa manera el diablo nos hace a nosotros. No podemos entrarle a la ciega nomás, tenemos que prepararnos espiritualmente, mis hermanos, y pedir a Dios que nos ayude a discernir y a localizar los principados y potestades y qué clase, ¿verdad?, de demonio ha tomado fuerza, ha tomado control de nuestros hijos, ¿verdad? Qué clase de operación tiene el enemigo sobre mi familia, sobre nuestra ciudad. Y cuando la iglesia levante, mi hermano, este manto de oración, hermanos, el poder de Dios, el poder y la gloria de Dios se manifestarán en nuestras vidas de tal manera que seremos capaces de desarmar a los principados de maldad que ejercen control sobre nuestras familias, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Aleluya. Y la identidad de estos espíritus, es importante identificarlos. La identidad de esos espíritus territoriales será manifiesta de tal manera, dije, que seremos capaces de pelear contra Satanás y sus demonios en una confrontación directa, y no con una mera de generalidades, porque cuando Satanás y sus demonios vengan en contra de nosotros, saldrá de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interior, una capacidad divina y autoridad fresca que nos dará poder sobrenatural sobre toda potestad, sobre todo principado, y no nos quedaremos sentados, ni temeremos, ni huiremos de esta confrontación. Haremos frente al enemigo con el poder y la autoridad de su Santo Espíritu. Aleluya. No sé si alguien lo cree en esta mañana. No sé si alguien está visualizando lo que estamos hablando. Vamos rápidamente a otra referencia que hizo el Señor en Lucas 11 de este hombre fuerte. Volviendo al texto que usamos al principio, Mateo usa la expresión o describe al valiente. Y aquí Lucas, en el capítulo 11, verso 21, usa otra expresión, dice el verso 21 y 22 de Lucas 11. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Dijo el Señor: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que
Estamos viendo, mis hermanos, la clase de guerra con la que estamos lidiando. El Señor Jesucristo trató de este tema de guerra espiritual con sus discípulos, correctamente con sus discípulos. Porque aún cuando el Señor les está hablando sobre guerra espiritual, no eran apóstoles, eran los discípulos del Señor, eran los alumnos del Señor. Todavía estaban en el proceso de aprender, todavía estaban en el proceso de ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden que cuando todo eso se da en el momento del aposento alto, pero vemos entonces que esta guerra se tiene que lidiar directamente en la casa, en el terreno. Aquí la casa, ¿verdad?, del valiente, aquí la casa del fuerte, está representando el plano espiritual, está representando el territorio del enemigo, está representando el dominio, está representando el lugar donde él tiene control. Ustedes se han de acordar cuando el Señor, de esto hablábamos hace 2 semanas atrás, no terminamos el tema, pero cuando el Señor nos pide que salgamos de nuestra zona de conformismo o del terreno espiritual donde hemos vivido por años, el mismo nivel de oración, ¿verdad? Lo mismo de siempre, llega el momento que el Señor nos inquieta a subirnos al barco, a subirnos a la barca, y nos pasa por la tormenta. Cuando dice el Señor, pasemos a la otra parte. ¿Cuántos recuerdan ese estudio que hicimos? Pasemos a la otra parte. Pero llegar a la otra parte no va a ser fácil. En el proceso habrá tormentas. Y el Señor nos hace pasar por tormentas para probar nuestro poder, nuestra fe, nuestra consistencia. Porque el propósito de pasar la tormenta es llegar. Y cuando hablamos de llegar a la otra parte, suena bonito. Pues ¿qué tendrá el Señor para mí? Ahí está mi milagro, ahí van a suceder cosas maravillosas, ahí no va a haber problemas. No nos damos cuenta que el Señor nos lleva a conquistar lo que el diablo nos ha robado. Si usted ve ese relato, cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, subamos a la barca y pasemos al otro lado del lago, ellos no se imaginaban a lo que iban. El Señor llevaba otro propósito, como siempre lo tiene. Dios tiene propósitos poderosos para nuestras vidas y nosotros no nos imaginamos hasta que no llegamos allá. Ahorita estás pasando por tormentas. Yo sé que algunos están pasando por duras tormentas. Mi hermano, todavía no es tiempo de bajarte del barco. Sigue confiando, sigue creyendo. Hay uno que no se duerme, hay uno que todo lo puede, hay uno que sabe, mis hermanos, de qué manera vamos a pasar esta prueba. Usted y yo no nos imaginamos, no sabemos cómo, pero cuando lleguemos a la otra parte vamos a ver el propósito por qué nos llevó el Señor allí. ¿Se acuerdan ustedes dónde iba el Señor? Él no iba a una fiesta, Él no iba a celebrar, Él iba a liberar, Él iba a reconquistar la tierra de los gadarenos. Como si no hubiera sido suficiente, mis hermanos, cuando iban sus discípulos con él en el barco, ¿verdad? La tormenta, los vientos, el mar embravecido. No sé si suena un poco conocido esto por lo que estás pasando. El mar embravecido, los vientos. ¿Y qué no jala los vientos? Jalan de todo, arrastran, traen enfermedades, traen pestilencias y causan temores y se quiebran muchas cosas en el proceso. Los mares tienden a tragar, ¿verdad?, nuestra barca, nuestra zona donde estamos nosotros parados, mis hermanos, todas esas cosas. Pero como si no fuera suficiente, el Señor los lleva a la tierra de los gadarenos. Allí había un trono de Satanás. Allí corría por los sepulcros el gadareno, aquel hombre inmundo que estaba poseído de demonios. Y se dice, mis amados hermanos, que tenía una legión cuando el Señor ordenó, cuando el Señor identificó primero, vemos que el Señor demanda que estos se identifique quién era ese demonio, quién era ese hombre fuerte que estaba en control de la tierra de los gadarenos. Es tipo y figura como del gigante Goliat en el tiempo de David. Goliat era el que rifaba, el que controlaba, ¿verdad? Él dominaba con su estatura, dominaba con su fuerza bruta, con verdad,
y tenían los soldados a los escuadrones de Israel atemorizados hasta que llegó uno más fuerte que él. Y en este caso era el jovencito, era David, que todavía no era rey, era un simple pastorcillo con habilidades tremendas y poderosas que Dios le había dado, con facultades que Dios le había dado porque el Espíritu de Dios era sobre él. Acuérdate, alguien que está lleno del Espíritu de Dios siempre va a ser más fuerte que los demás. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, no se te olvide. Lo vuelvo a declarar, es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Qué tanto lo creen en este día? Y el Señor estaba llevando a los discípulos a decirle, de esta manera se retoma, de esta manera se derriban el hombre fuerte que tiene control sobre alguna región. Esa región se llamaba la tierra, ¿verdad?, de Gadara. Vivían los gadarenos, como viven los nogaleses en Nogales. La semana pasada estuvimos de acuerdo, creo que una de las fuerzas de los tronos, de los dominios, de los principados que gobiernan aquí en Nogales es la idolatría. Otro es el narcotráfico. ¿Quién se les va a poner a esos espíritus? Son principados, son potestades, son gobernadores en los diferentes rangos, en las diferentes capacidades que operan. Y veamos, ¿verdad?, que cuando el Señor entra a la tierra de los gadarenos, Él identifica, ¿verdad? Él se da cuenta, ¿verdad?, que Él sabía que tenía que liberar esta porción de la tierra. Los apóstoles tenían que aprender la lección de esta manera. El propósito de Dios cuando te hace pasar por la tormenta. Yo quiero decirte en este día, mi hermano, y lo vas a repetir conmigo en el nombre del Señor. Diga conmigo, el propósito de pasar por la tormenta. Diga, es que al llegar al otro lado, voy a conquistar lo que el diablo me robó. ¿Qué tanto lo creen? Voy a conquistar lo que el diablo me robó. Alguien decláralo en el nombre del Señor. Voy a conquistar lo que el diablo me robó. Pueden ser tus hijos lo que más valoras. No estoy hablando de casas, de carros, de cosas materiales. Estoy hablando de valores sentimentales. Estoy hablando de cosas profundas, ¿verdad? Que solamente Dios los puede liberar. Familias, hijos, lo que más importa para tu vida. Relaciones quebradas. Y una legión de ángeles, de demonios. Digo, ¿cómo te llamas? Digo, me llamo Legión, porque somos muchos. Wow, porque somos muchos. Ahora, quiero llevarlos a que veamos esto, amados hermanos, en el nombre del Señor. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, estoy leyendo en Lucas 11:21, en paz o seguro está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién llegó en ese día? ¿Quién se bajó del barco en ese día? Puedes decirlo más alto, ¿quién se bajó del barco en ese día? Pero cuando viene, mientras nadie lo molesta, mientras Él va a avanzar, Él va a seguir destruyendo familias, gente, Él va a seguir causando temor en los pueblos, en las ciudades, mis hermanos. Pero cuando viene uno más fuerte con Él, it's time to get out, it's time to depender, así como están los hoteles, no vacancy, time to move out, friend, time to move out, buddy. Cuando viene uno más fuerte que Él y le vence, no nomás aparece más fuerte, le vence, lo derrota, lo derriba, le quita todas sus armas con que confiaba y reparte el botín, reparte, mis hermanos, lo que había tomado. Y Jesús usa esta ilustración, amados hermanos, para explicar el poder y la autoridad que Él tiene sobre Satanás y sobre sus principados. El hombre fuerte, el hombre muy armado que guarda su casa, se refiere, repito, a Satanás mismo.
Y el control que Él tiene y ejerce sobre la gente que ha atado, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, aquel que es más fuerte que Él, que lo ha confrontado y vencido, Él ha sido enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. Está refiriéndose a Jesucristo el Señor. Usted y yo sabemos, lo cantamos, lo declaramos. Él es el vencedor. Él es el que venció al mundo. Él es el que exhibió públicamente a las fuerzas y potestades en los aires. Y durante, mis hermanos, su ministerio, Jesucristo el Señor ató al hombre fuerte, ejerciendo su autoridad sobre él. Todo esto en figura de una ilustración. Les estaba enseñando a sus discípulos, les estaba enseñando a sus apóstoles, les estaba enseñando a su iglesia. Recuerden cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Número uno, usted y yo es importante que conozcamos quién es Dios. Le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué está diciendo la gente de mí? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el Elías que habías de venir. ¿Y tú, Simón, qué dices? Yo digo que tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Tú eres el Cristo que había de venir. Tú eres el Salvador que quita los pecados del mundo. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escuchen lo que estoy diciendo en esta mañana, iglesia. El Señor estableció un patrón, estableció una regla, estableció, mis hermanos, algo que no lo puede quitar Satanás. Si el Señor Jesús no hubiera atado al hombre fuerte en el momento que lo hizo, usted y yo no tuviéramos absolutamente nada de autoridad, no tuviéramos fuerza, no tuviéramos poder, no pudiéramos declarar sus promesas sobre nuestras vidas. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre su palabra, sobre sus promesas. Y las puertas del infierno, digan conmigo, las puertas del infierno. Quiero preguntarles en este día, ¿qué hay detrás de las puertas del infierno? ¿Qué actividad hay? Fíjense lo que está describiendo el Señor, amados hermanos. Si tiene puertas, está hablando de una casa, está hablando de un reino, está hablando de una ciudad enmurallada. Y detrás de esas puertas están nuestros seres queridos. Están los valores que el enemigo nos ha robado. Están las cosas que más amamos. ¿Cierto o no cierto? Y el Señor estableció sobre esta piedra. No le está diciendo a Pedro, no está diciendo que Pedro es la piedra, con muchos se confunden. No, está hablando de Él mismo. Está hablando de sus palabras que son eternas, que son firmes. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Que todo lo que digo, que todo lo que habló del Señor, eso va a suceder. Y de esa forma, de esa manera dijo el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi reino, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, contra la iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra prevalecer? No van a permanecer, no van a aguantar, no van a resistir los golpes que la iglesia le empiece a dar. Las puertas del infierno, ahí están tus hijos, esas puertas de hierro, ahí están esas puertas de alcoholismo, entraron por ellas, ya no se pudieron salir otra vez. Ahí están las puertas. No sabemos por qué puerta entraron, pero se atraparon. Es ese tipo de puerta que solamente tiene entrada, pero no tiene salida.
Y ahí los tiene prendidos el enemigo. Y Él está seguro porque Él es el capataz, Él es el Señor, Él es el gobernante de ese reino. Oh, bendito sea el Señor. Pero el Señor Jesucristo es el hombre, es el valiente más valiente, es el profeta de los profetas, es el Dios todopoderoso. Aleluya. Viene uno más fuerte que Él. Dice que a través de su Espíritu Jesús se dirige hacia Galilea con el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que por 40 días el Señor se va al monte a prepararse? Después de que es bautizado por Juan el Bautista, Él se va al desierto. He goes out to the wilderness. Y por 40 días Él se prepara, Él se llena de este poder de oración intercesora. Y ahí lo tienta Satanás, ahí lo maquina, ahí procura seducirle, ahí procura él traer abajo el reino y el propósito de Dios. Pero él se está preparando para cuando regrese. Dice la historia que cuando él regresa, se va derechito a la sinagoga y entra a la sinagoga. Y están todos los judíos, están los religiosos, es el día sábado, están teniendo su culto sabático los judíos, y entró el Señor, y lo primero que dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, aleluya, me ha enviado para sanar a los enfermos y para liberar a los cautivos, bendito el Señor, para desatar a los que están cautivos. Y ahí declara el propósito para lo cual es enviado. Inmediatamente empezó a echar fuera demonios, a sanar y a liberar a aquellos oprimidos por Satanás. Y el Señor Jesús, a través de su muerte, a través de su resurrección, venció a Satanás, despojándolo y exhibiéndolo públicamente a las potestades. Dice Pablo en Colosenses 2:15, y Dios, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya el Señor, triunfando sobre ellos en la cruz. Alguien puede alabar al Señor, alguien puede bendecir a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. El hombre fuerte tiene atado a nuestros hijos, tiene atado a nuestras familias, tiene atado a multitudes. Pero usted tiene que saber que hoy Jesús el Señor está sentado en una posición suprema de poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, y todas las cosas están bajo su poder y bajo su autoridad. Él está sentado a la diestra del Padre, dice Efesios capítulo 1 verso 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hablando ahora de nosotros, la iglesia, quiero llevarlos a un paso más adelante, amados hermanos, porque yo siento que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a guerrear en este plano espiritual. No es algo de la noche a la mañana. Usted piensa que el enemigo te va a entregar a tu hijo, a tu ser querido. Usted piensa que él te va a decir: mira, me das lástima, te voy a regresar a tu hijo, o Dios me indicó de que te regrese a tu hijo. No, Él te lo va a pelear hasta el último momento. Él te va a guerrear, Él te va a resistir. En esta mañana quiero que vaya rápidamente al primer libro de Samuel. ¿Están todos conmigo todavía? El primer libro de Samuel, capítulo 30. Tenemos un ejemplo poderoso. El hombre fuerte, dice el primer texto, te ha robado lo que es precioso, tus alhajas, hablando en sentido espiritual,
tus hijos, tus valores, lo que más valoras, valores espirituales como el gozo. Vamos a hablar un poquito sobre eso, el gozo. Cristianos, hijos de Dios en ese tiempo andan muy cabizbajos, andan con un espíritu de derrota, con un espíritu, ¿verdad?, de vencido. Son las cosas que el diablo te roba: el gozo, la paz, la alegría, la comunión, la fe, la chispa de caminar con Dios. Son las cosas que tenemos que recuperar en este día. Al diablo no le gusta, no resiste ver que usted está gozoso en medio de la tribulación, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y no está hablando del sufrimiento que allá andas pateando botes ahí, con la cara arrastrando, con la cara de limón, ahí todo derrotado, ahí todo. Porque muchos lo hacen a propósito. ¿Cómo está, hermano? Pues míreme. Pues digo. Y lo hacemos así, y el diablo se ríe, se carcajea de nosotros. Al diablo lo aturde, lo confunde. Él sabe que la prueba que te acaba de mandar, el tipo de ataque que acaba de efectuar sobre tu casa, es para que quedes tirado, quedes vencido, quedes sin fe, quedes sin esperanza. Pero ¿qué andas haciendo un domingo por la mañana? Alabando, danzando, gritando, dándole honra, dándole gloria al Señor, gozándote en la presencia de Dios. Eso va en contra de la norma, de lo que el Dios no quiere ver en tu vida. No sé si alguien puede relacionarse con lo que estoy diciendo. Dice aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso primero, vemos esta historia. ¿Están conmigo? Primer libro de Samuel 30, verso primero. Y cuando David y los hijos y los suyos vinieron a Ziklag, al tercer día los de Amalek habían invadido el mediodía y a Ziklag, y habían desolado a Ziklag y puestola a fuego. Y luego dice el verso 2, vamos a leer lo que dice el verso 2. Aleluya. Y habíanse llevado cautivas las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e idóse su camino. Idóse en su camino. Entonces estamos viendo que fueron llevados cautivos. ¿Dónde están hablando de mujeres, hablando de hijos, dónde están cautivos ahorita, hoy, en este tiempo? Usted sabe, vamos a pintar un poco, ¿verdad?, el ambiente familiar de este tiempo en un hogar. El promedio, ¿verdad?, de servicio de un hogar a Dios, ¿verdad?, es por lo menos de 1 o 2 personas que están sirviendo a Dios en ese hogar. Es rara la vez, es inusual que toda la familia estén sirviendo a Dios. Eso es un privilegio, ¿verdad? Y es algo que el diablo quiere quitar, que quiere destruir, cuando toda la familia, cuando padre, madre y los hijos están sirviendo a Dios de todo corazón, y es algo que al diablo no le conviene. Pero vemos hoy en día hogares que están divididos, que están fragmentados. Ustedes aquí están, algunos de ustedes representan hogares así. No está el esposo, no están los hijos, o viceversa. Porque están, ¿verdad? Y usted regresa a casa, ¿verdad? Y todo está aparentemente bien, ¿verdad? Platican, ¿verdad? Mientras no platiquen de las cosas de Dios, hay paz entre ustedes. Mientras no traten esos asuntos y hablen de otras cosas, ¿verdad?, algo que es común, un terreno común, ¿verdad?, que a todos traiga paz y felicidad, todo va bien. Pero no mete a Dios en el asunto, ¿verdad?, porque sus hijos se le echan encima a su esposo o su esposa y te critican de lo peor. Están atrapados. Yo no sé, francamente, en este día qué es lo que en tu vida o en tu familia has perdido, o por lo que estás luchando, o estás a punto de perder, o tal vez ya te dices por vencido en algo que piensas que ya no lo vas a recuperar. Hay quienes dejaron de luchar, hay quienes dejaron de orar, hay quienes dejaron de ser consistentes en esta guerra intercesora.
Y probablemente ya no tienes fuerzas para seguir luchando por tus sueños, por tus metas, por tu vida misma. Dejemos lo demás por lo que habíamos estado deseando tener, pero ahora por nuestra vida, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahorita estamos en un tiempo, amados hermanos, me habló el Señor fuerte en mi espíritu hace unas noches atrás. Ha habido un cambio en el ambiente espiritual. There's been a shift in the spiritual realm. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita al principio? Quienes solamente vienen nomás por venir, que no están en serios, que no tienen una fe acementada, una fe arraigada, una fe consistente. Cuando vienen esos cambios en el ambiente espiritual, son los que caen y los que se quedan tirados. Cantaban, alababan, adoraban a Dios, pero eso no quiere decir que estás fuerte en tu interior. Eso no quiere decir que estás fuerte en tu fe. Todos podemos brincar, todos podemos gritar, todos podemos decir que tengo fe. La fe se exhibe, la fe, mi hermano, ilumina nuestra vida cuando estamos pasando por medio del valle de sombra de muerte. Dijo David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Alguien está poniendo atención en este día? No es tanto la pérdida, dije, de cosas materiales, el carro, la casa, dinero, sino más bien una relación con tus hijos, una relación con tu padre, con tu madre, la relación matrimonial, los valores espirituales. Son cosas que están perdiéndose, ¿verdad?, en los hogares. They're diminishing. Spiritual values, there's no peace, no joy, faith, joy, all the things that make a happy home. Todas las cosas que hacen un hogar feliz. La chispa de caminar con Dios. Qué tan importante es que esa chispa se mantenga ardiente. Dijo Pablo, ¿verdad?, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Usa la palabra ardientes como una chispa constante, mis hermanos. Y hoy en este día, mira, quiero decirte, si tan solo crees, mi hermano, veremos la gloria de Dios. Dije que si tan solo creemos, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. De ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y quiero decirte que hay esperanza en Dios. Quiero decirles en este día que si usted toma una actitud diferente para enfrentar la vida, usted puede recuperar lo que hemos perdido o lo que parecía perdido en el nombre de Jesucristo. Y decía en esta mañana, la actitud para este día es: me pongo en posición, una vez más, me pongo en posición de guerra. Todos, me pongo en posición de guerra para recuperar lo que he perdido. Y miramos aquí en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, cuando David, nos dice la historia, y sus hombres vinieron a Ziklag. Al tercer día, Ziklag quiere decir medida apretada, o medida buena. Y los de Amalek, dice la historia, que habían invadido el Nagueb y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Está hablando de pueblos, está hablando de ciudades. Le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas, dice el verso 2, a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino les habían llevado, ¿verdad?, a seguir su camino. Y en esta historia, amados hermanos, encontramos a David, a su ejército, en una situación caótica. A very chaotic situation, donde podemos ver que esta gente venía de pelear la batalla, pero que los enemigos habían entrado por otro lado. Vean eso, conectemos esta batalla, este cuadro con la guerra que hoy estamos lidiando en este día. En la Biblia encontramos historias de hombres que fueron prósperos, pero que en un abrir y cerrar de ojos lo perdieron todo. They lost everything. Por ejemplo, Job, Sansón, entre otros, pero
que en el paso del tiempo recuperaron una vez más todo aquello que habían perdido. Entonces podemos ver que ellos pudieron ver la mano de Dios en sobremanera grande sobre ellos. Escúchenme, el plan de Dios, amados hermanos, siempre es de ayudarnos a restaurar, a recuperar y a multiplicar aquello que por alguna circunstancia se nos fue de las manos. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, decidamos tomar la actitud correcta que nos encaminará a obtener la victoria. Y la actitud para este tiempo es la actitud de posicionarnos para la guerra espiritual, de entrar a la casa del hombre fuerte y poseer. Usted y yo, mis hermanos, cuando el Señor dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, el diablo identifica eso. El diablo identifica el Espíritu de Dios en nosotros. No que tan bonito cantes. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y usted sabe que a través del Espíritu Santo solamente podemos amar y perdonar. ¿Verdad que es cierto? De nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Nuestro humano dice, no le perdones. Nuestra humanidad dice, acaba con él. Pero el Espíritu de Dios en nosotros, cuando el Espíritu de Dios es el mayor, el que está en nosotros, que el que está en el mundo, podemos decir como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún lo imposible, mi hermano, y podemos entrar a la casa del valiente, podemos entrar al territorio donde están atados nuestros hijos y saquearle la casa a Satanás, arrebatarle. No vamos a negociarle, dice que al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, lo arrebatan, lo arrebatan. Es una guerra violenta. No es una guerra pacífica, no es una guerra mediocre, no es una guerra liviana, es una guerra violenta. Hay mucho alboroto en el campo. Por eso dice, desde los días de Juan del Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza. Dice otra versión, sufre violencia. Y usted y yo somos parte del reino de Dios. Les pregunto, ¿verdad que estamos sufriendo violencia en estos días? ¿Qué tantos están sufriendo, están sintiendo esa violencia, esa resistencia? Es un jaloneo tremendo que a veces sí, que a veces no, que voy o no voy, cierto o no cierto, que quizás a algunos les costó venir, pero aquí están porque está sufriendo violencia, hay jaloneo. Preferiste jalarte para el lado de Dios, preferiste avanzar, preferiste confiar en Dios, preferiste activar tu fe, aleluya. Tengo una semana batallando, estoy batallando nuevamente, no tengo fuerzas, me siento completamente drenado aquí donde me ven, una cosa horripilante, y yo sé quién está detrás. ¿Se acuerdan que les dije que a la hora de esos temas el diablo se los echa encima? Y solo me quiere ver tirado, sin fuerzas. Yo siento literalmente que me estoy acabando. Pero en mi mente, en mi espíritu, estoy lidiando una guerra espiritual. Yo sé quién está detrás de todo esto. Y cuando yo les hablo, les digo que al reino de los cielos se hace fuerza. Usted y yo estamos en ese jaloneo, en esa fuerza. Es espiritual, no es carnal. Tu cuerpo se enferma, pero dentro de nosotros es mayor el que está que el que está en el mundo. Y por eso en este día usted y yo podemos vencer. Si usted me propone quedarme en la cama, eso hubiera escogido este carapacho, esta carne enfadosa y sucia. Suena muy bien ahorita una siestecita, un aire acondicionado, un refrigerio, ¿cierto o no cierto? Suena muy bien un día de campo, claro que sí. No hay nada mal con eso, pero todo en su tiempo. Y cuando estamos hablando de lidiar una guerra, es una guerra violenta. El diablo no está jugando juegos, él está en serio. Su trabajo es matar, hurtar y destruir. El cielo, el reino de los cielos se hace fuerza. Yo he visto esta guerra.
Y ahí en nuestro temor, en nuestra pregunta, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo? Es un jaloneo para acá, para allá, y nos jaloneamos, lidiando, mis hermanos, día y noche, al reino de los cielos se hace fuerza, mas los valientes lo arrebatan. Y ese asunto de arrebatar, el diablo no te está entregando, le tienes que arrebatar, tienes que entrar al terreno y saquearle, quitarle. El diablo se incomoda cuando alguien entra a su territorio, porque si entrases a su territorio es porque derribaste a los guardias de seguridad que estaban ahí y llegaste donde está el hombre fuerte, quitaste a todos que estaban en la puerta. Si llegaste en esta mañana es porque estás derribando al hombre fuerte, es porque estás aprendiendo a ir con lo más grande. Aleluya. Y David y su ejército estaban en una situación caótica tremenda. Y podemos ver que esta gente venía de pelear la batalla, pero que los enemigos habían entrado por otro lado. Y miramos en la Biblia, encontramos historias de estos hombres que han perdido todo. Pero quiero decir, es necesario que nosotros tomemos la decisión de posicionarnos a guerrear. No te va a quedar de otra. Aquí estoy esperando en Dios que el Señor me sigue esperando. Si no te metes a guerrear, si no te metes en acción, te van a tragar los enemigos. Dice la historia que en esos versos que acabamos de leer acontecen hechos de destrucción y robos. Hay destrucción y hay robos, donde vemos que los hombres de David no andaban vagando o perdiendo el tiempo. Entonces podemos ver que toda persona tiene que estar preparada para esos momentos vulnerables, cuando el enemigo toma ventaja y quiere robar aquello que está en nuestras propias manos. Ahí está, nuestros hijos. ¿No te has preguntado a qué punto y momento me los robaste condenado de mis manos? Aquel hijo tierno, aquel hijo inocente, aquel hijo con el que orabas en la noche, aquel hijo que te repetía todos aquellos salmos. Y estabas orgulloso de él y de ella. ¿Cierto o no cierto? Aquel hijo que se paraba a cantarle a Dios aquí en el altar. Te preguntas a qué punto me lo robaste de mis manos, infeliz. Porque ese es su trabajo. En el momento que te descuidas, te lo roba y se lo lleva y lo usa. Lo usa para cosas horribles, vergonzosas, penosas. Aleluya. Y en el proceso está destruyendo su vida. Pero de una cosa sí debemos estar bien seguros, y es que en Dios siempre hay victorias. Vuelvo a mencionarlo para que me oiga todo el averno. En Dios siempre hay victorias. Dije que en Dios siempre hay victorias, nunca hay derrotas. Nunca hay derrotas para el que sirve a Dios. Que aunque aparentemente ahorita usted no ha podido salir adelante, que aunque ahorita usted no ha podido ver sus peticiones contestadas, yo le animo en el nombre de Jesucristo a que no desmaye, a que no pierda su esperanza, porque si usted se pone en el lugar correcto, con la actitud correcta, Dios te dará la victoria delante de tus enemigos. Dios te dará la victoria delante de tus enemigos. La Biblia nos dice en el libro de Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El hombre fuerte. Y es por eso que tenemos que estar preparados, hermanos, dispuestos a enfrentar con violencia espiritual al enemigo. ¿Qué tantos me están escuchando en este día, en esta mañana? Recordando siempre, hermanos, la palabra que dice, bendito sea, dice el Salmo 144, verso primero, bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Aleluya. Yo he visto a la hora de la alabanza algunos hermanos que nomás están así.
Estábamos entonando alabanzas de guerra que tienen que ver con derribar fortalezas, derribar, mis hermanos, las fuerzas de las tinieblas, hermanos. Y a la hora que está la adoración, usted no sabe el impacto tremendo que usted hace. ¡Usted! Siéntese. Yo, usted. Los salmos son proféticos, son armas poderosas en nuestras manos. Cuando usted dice, bendito sea mi Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, mis dedos. Cuando usted levanta sus manos, cuando usted aplaude, cuando usted se mueve para el Señor, esto aturde, esto causa un gran escándalo y tremendo pavor en el infierno. ¡Oh, alábale con aplausos al Señor! Él adiestra mis manos y mis dedos para la batalla. ¡Gloria a Dios! Dios usa nuestras manos. Cuando usted declara, cuando usted decreta. Habacuc 2 dice que ahí estaba el poder en sus manos. El poder de Dios lo deposita en nuestras manos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Echarán fuera demonios, quitarán serpientes, hablando de maldiciones. Oh, bendito el Señor, nuestras manos. Ya no hay que tenerlas en las bolsas ahí. Bueno, para esas gracias que el Señor nos las corte. Son armas. Si no las vamos a usar para lo que deben de usarse, en lugar de estar apuntando, en lugar de estar quejándose, úsalas para que el Señor sea glorificado. Usémoslas para que Él reciba la gloria. Usémoslas para derribar al hombre fuerte. Aleluya. Santo es el Señor. Parece como que se nos va afuera, no se preocupe, no son las 5 de la tarde, son las 12. Es por eso que a la luz de la palabra estamos viendo cómo se recupera y se restaura lo que hemos perdido. El diablo, él no quiere que usted sepa sobre este asunto de atarlo, de atar al hombre fuerte. La semana pasada yo les comuniqué algo, les dije a mis hermanos, ahorita actualmente los demonios están en un pavor. Leíamos ahí en Malaquías capítulo 3, he aquí viene el día del Señor ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aleluya. Los que no saben el término del agricultor, lo que es la estopa, cuando queman el zacate, el trigo, lo que ha quedado, queda nomás el tronco, ¿verdad? Queda nomás lo de abajo, es lo que la estopa. Dice que no les va a dejar ni raíz ni rama, lo va a quemar. Y luego el versículo que les sigue dice, y hollaréis a los malos. Y no está hablando ahí de gente, de personas, algunos dijeron, ay, estoy esperando para que llegue el día del Señor para manarme de todos los malos y pisotearlos bajo las plantas de mi pie. Ahí se las voy a poner en el cuello y no está hablando de gente, está hablando de los malos, de los enemigos, de los demonios, de Satanás. Dios los va a poner bajo las plantas de nuestros pies. Y como si no fuera suficiente, dice que serán hechos cenizas bajo nuestros pies. No nomás los va a destruir, los va a quemar y van a ser cenizas bajo nuestros pies. Van a quedar nada, polvo. Gózate, mi hermano, gózate. Van a quedar. Eso le causa pavor a Satanás. Lo primero que debemos de hacer para recuperar lo perdido es volver. Estoy enfatizando la oración intercesora, buscar el rostro de Dios. Y una de las virtudes que aprendió David a desarrollar fue a depender totalmente de Dios. Si no estás dependiendo totalmente de Dios, mi hermano, vas a perder la guerra. Y a esperar en todo momento en la voluntad de Dios. Cada momento está conectado con la voluntad de Dios.
Esos momentos largos que usted tiene que esperar están conectados con la voluntad de Dios. Si no tiene respuesta, están conectados con la voluntad de Dios. Usted sigue orando y buscando el rostro del Señor. Y si había alguien que conocía bien el carácter o el corazón de Dios, fue David. David nunca hacía nada sin antes consultar a Dios. Entonces lo que debemos aprender nosotros es ir a la presencia de Dios con más frecuencia y saber esperar el consejo que tiene Él para nosotros. Y en esta historia vemos, hermanos, y encontramos que los de David habían destruido la ciudad y que se habían llevado cautivo a las mujeres y a los hijos de Israel. Pero cuando el ejército de David llega a la ciudad, se dan cuenta que su ciudad había sido saqueada. Y dentro de todo lo que se habían robado, a David le habían robado a su familia. Dice el verso 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Dice David, no nomás es personal, has llegado a mi corazón. Cuando nosotros vemos que a David le llevaron a sus dos mujeres, podemos ver que por un momento David tiende a ser confundido, pero él aún así se repone de su debilidad, porque en esos momentos viene el diablo y nos confunde, ¿cierto o no cierto? Al diablo le gusta usar esa quiromancia y nos confunde. Llega la prueba y nos deja sin aire. Ahí estamos, ¿cierto? Por un momento no podemos ver claro las cosas, pero ese proceso pasa, nos reponemos de esa debilidad. Y cuando estudiamos, hermanos, entonces los nombres de estas dos mujeres, nos damos cuenta que a David le están quitando lo más preciado. Vuelvo a insistir, el diablo te va a robar lo que más valora usted. No te va a quitar cualquier cosa. No necesita tu casa, no necesita tu carro, no necesita tu dinero. Él va a quitarte lo que más valoras. Si no amas a tu hijo, a tu hija, pues no te lo va a quitar. Pero si lo amas, te lo va a quitar. Te lo va a pelear. Mayormente si oras por él día y noche. Y los nombres de estas mujeres tienen un significado espiritual poderoso, y la primera quiere decir Dios es agradable. Mi Padre es deleitoso. Mi hermano de gracia es el significado del nombre de la primera mujer. Dios es agradable. Mi Padre es deleitoso. Mi hermano de gracia. La segunda significa alegría. Mi Padre me da gozo y tengo placer. Es el significado del segundo nombre. ¿Qué es lo que quiere decir esto en esta mañana, mis hermanos? Lo que quiere decir es que hay gente que le pasó o le está pasando lo mismo que a David. Le robaron así a su Ahinoam y a su Abigail. Les ha quitado lo que más valora. En otras palabras, el enemigo vino y le robó el gozo agradable de estar en la presencia de Dios. Ya no hay aquella chispa, ya no hay aquel gozo, ya no hay aquella alegría de congregarse, de estar en compañerismo. Ya no sientes deleite en venir a la iglesia y levantar las manos. Ya no lloran delante de su Padre Celestial. Ya no se sienten cargados por alegría por venir a la casa de Dios. Ya no encuentran placer en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque llegaron los de Amalek, y Amalek significa un pueblo que lame. También significa hijo de carne. En otras palabras, lo que te pasó es que llegó el pueblo que lame, el hijo de la carne, y te robó lo que más valoras.
No sé si alguien está entendiendo, pero en este día el Señor nos está desafiando, mis hermanos. ¿Qué es lo que hacemos, mi hermano? What kind of attitude? ¿Qué clase de posición tenemos que tomar? Doblar nuestras manos, agacharnos, escondernos debajo de la cama y declarar derrota, que Dios ya me olvidó. No, tenemos que alinearnos correctamente y ponernos en una posición de guerra para recuperar lo que el diablo nos robó. No nos vamos a sentar, mucho menos cruzarnos de brazos. El Señor te está diciendo en este día, nos está desafiando para ponernos en posición de guerra. Y ve aquí el piano. Él va a restituir a todo lo que has perdido. Yo quiero preguntarles, ¿cuánto va a restituir Dios? ¿Cuánto quieres que Dios te restituya, mi hermano? Y te lo va a restituir con intereses. ¿Qué tanto lo declaran en este día? No nomás te va a regresar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo. Yo decreto que el día que mi hijo regrese, no nomás va a regresar un predicador, va a regresar un profeta. ¿Cuánto lo declaran? Sus hijas, tu esposo, tu esposa, se va a restaurar, se va a restituir aún más fuerte de lo que había estado. Gloria a Dios, aleluya. Alguien está conmigo en esta tarde. Yo puedo sentir que en este día muchos se van a levantar a recuperar lo que han perdido. Y todo empieza con levantar tus manos. Él prepara mis manos y mis dedos para la guerra, para la batalla. Este es tu día. Mi hermano, declara, este es tu momento, esta es tu oportunidad, que tomes el lugar que te corresponde. Si no has querido tomar ese lugar, toma ese lugar. Dios no te lo ha quitado. Hay cosas que el diablo no te puede quitar porque le pertenecen a Dios. Si usted nació para adorar a Dios, ese lugar te lo va a quitar Dios. Pero usted nació para adorar a Dios. El diablo te lo ha peleado. Mi hermano, si usted puede levantar sus manos en esta tarde y decirle: Señor, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te bendigo por mi salvación, te bendigo por el sentir que has puesto en mi vida. Gracias te doy, que aunque cansado, aunque enfermo, tengo vida para alabar, para adorarte, y estoy confiando en ti. Tengo esperanzas que tú me vas a ayudar. Tengo fe que tú vas a restaurar mi casa. Tengo fe que tú vas a hacer algo poderoso en mi vida. Este es tu momento. Toma el lugar que te corresponde. Padre, toma tu lugar como cobertura de tu casa. Ese es el lugar, es estar arriba y no abajo. No te pongas abajo. Dios no te puso abajo. Mantente arriba. Usted es la cabeza, usted no es la cola. Voltea con su vecino y dígale: este es el día, mi hermano. Voltea con tu hermano y dile: este es el día. Puedes declararlo. Mi esposa y yo hemos estado orando por nuestros hijos, mi hijo mayor, hija mayor. Yo te digo en fe, cada día tiene que ser tan real así, hija. Este es el día. This is the day. Este es el día. Este es el día. Nos vamos a posicionar para declarar que este es el día que nuestros hijos se levantan, que nuestro hogar es restaurado, que la vida llega a ellos. No dude, no desconfíe. Créalo de todo corazón. Nos dice el Señor esta mañana: no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Usted no puede programar en su calendario cuándo va a ver la gloria de Dios, mi hermano. Así como cuando está anticipando un día que tanto anhela en celebrar, el día que usted verá la gloria de Dios, usted no lo puede programar. Usted solo puede creer en el poder de Dios.
Y usted esta mañana diga: yo voy a creer en la gloria de Dios. El Señor te dice: no te he dicho que si creyeres, no dudes, no dejes de creer, no dejes de esperar. Pero Señor, está muy alta la montaña. No te he dicho que si creeres, verás la gloria de Dios. Pero que el viento y que la tormenta están muy embravecidas. Tú sigues escuchando: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Usted no puede programar este día: voy a ver la gloria de Dios. Usted tiene que levantarse y decirlo: este es el día. Un anciano llamado Simeón, él se levantó con todas sus dolencias y con su dolor y se puso al borde de su cama. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: este es el día. Gloria a Dios. Ve al templo y verás mi gloria. Y se fue al templo con todas sus dolencias, y cuando abrió las puertas del templo, allí estaba un niño hermoso en las manos de una jovencita llamada María. Y él fue, aquel abuelo, aquel caballo viejo cansado, fue y lo tomó en sus brazos y lo levantó en alto y dijo: aleluya, este es aquel de quien yo esperaba. Ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Ha llegado el Mesías a Israel. Aleluya. Oh, todo lo que tuviste que esperar, todas las oraciones que tuviste que hacer, todos los cantos que tuviste que cantar en tu soledad, todos los ayunos que tuviste que ofrecer, todas las decepciones que tuviste que pasar y las críticas que tuviste que sufrir. Cuando menos pienses, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Dice la historia que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. Todo el pueblo se había amargado del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Habían perdido todo, mas David se fortaleció en el Señor. Lo estaban haciendo responsable por lo que había pasado y hablaban de matarlo. Tú tuviste la culpa, David. Y la verdad que esto es lo que pasa cuando nosotros no buscamos de Dios. Nos amargamos, nos llenamos de temor, nos escondemos de nuestra responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad. Dije que todos tenemos una responsabilidad. Y vemos que David por un momento se angustió, por un momento se asustó. Pero él tenía un mejor lugar para esconderse de las angustias, de los temores. Y esa era la misma presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace la gente cuando está en angustia, cuando está en temores, cuando se siente tentado? ¿Sabe qué es lo que hace? Busca al brujo, busca al hechicero, busca al santero, busca irse lo más lejos que puedan, busca vengarse, se buscan un amante, buscan ahogar sus culpas en el alcohol, en las drogas. Pero la Biblia dice que David se fortalecía en la presencia de Dios. Y este día es algo que yo te vengo a decir: no es tiempo de estar perdiendo tu llamado. Usted tiene un llamado, Dios te escogió, Dios te llamó en cosas que no son eternas. Este es el tiempo de que te fortalezcas en la presencia de Dios. Fortalécete en el Señor, mi hermano.
Dile a tu vecino, fortalécete en el Señor. Dile, este es el día. Usted un día va a entrar a la casa, va a ver un espíritu divino, sobrenatural, de la unción de Dios en tu vida. Que ese espíritu que está controlando ese hombre fuerte, usted lo va a derribar. Usted va a ser suficientemente fuerte para derribar al que ahorita está controlando. Y usted lo va a declarar sin temor alguno. Las personas que pasan tiempo en la presencia de Dios se hacen gigantes, se hacen fuertes. Es equivalente a los que pasan tiempo en el gimnasio levantando pesas, físicamente se hacen fuertes. Cuando uno pasa tiempo en oración se hace gigante, se hace fuerte. You become a giant, a spiritual warrior, a giant in the spiritual warfare. Tu fe crece, tu convicción crece, tu adoración crece, tu alabanza crece, tu visión crece. No cualquier cosa te conmueve, porque estás arriba de las circunstancias, estás arriba sobre todas las cosas. Te puse por cabeza y no por cola, dice el Señor. No vienes siguiendo a los angustiados, no vienes detrás de los amargados, no. Tú vas por delante con los guerreros, tú vas por delante con los victoriosos, usted va por delante con los que creen que van a ver la gloria de Dios. Oh, Señor. Santo eres, Señor. ¿Alguien sabe de lo que he estado hablando en este día? ¿Alguien sabe a lo que me estoy refiriendo? Cuando Satanás te ve que pasas y tomas lugar en este altar, él empieza a temblar, porque sabes que cada vez que pasas te estás haciendo más fuerte, tu fe está incrementando, el Espíritu de Dios en ti está creciendo a una altura incontrolable que él no podrá controlar, mi hermano. Y en esta tarde usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe las cosas que tiene que rendir. No dejemos que el diablo nos llegue por otro lado como le llegó a David. Mientras él estaba conquistando una ciudad, llegaron los enemigos por otro lado y se llevaron lo que más valoraba. No descuides tu posición, no descuides tu casa, no descuides a tus hijos. Ámalos, abrázalos, ora con ellos, ora por ellos. Cúbrelos con tu amor, cúbrelos con el Espíritu de Dios en tu vida. Yo voy a invitar que vayan pasando los guerreros en esta tarde por unos breves momentos.